Muy bien. Bueno, el día de ayer nos habíamos quedado en la parte de pigmentos biliares, ¿no es cierto? Habíamos hablado un poco de sangre en la orina. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo mismo. Muy bien. Eh, Habíamos haciendo un recordatorio, estábamos en la parte de los componentes del examen químico, ¿no? El examen químico está compuesto por lo que son proteínas, glucosa, hemoglobina, urobilinógeno, cuerpos cetónicos y nitritos. Habíamos hablado de que las proteínas no es normal que existan. En caso de que nos dé positivo en el examen de orina, hay que hablar de una recolección de orina de 24 horas para valorar los niveles de proteinuria exacto. Hemos visto que se clasifica en cruces, ¿no? La causa más frecuente de proteinuria es daño glomerular. Habíamos visto que lo propio, la glucosa, es negativo normalmente, pero ya empieza a haber glucosuria cuando se vence el umbral renal para la glucosa, que es mayor a 200 miligramos por minuto. En cuanto a la sangre, también debe ser negativo, ¿no? Nos puede reportar una cruz, dos cruces o tres cruces. Muy bien, se lee de esa manera. Por si acaso, no es un más, dos más, es una cruz, dos cruces, tres cruces. Muy bien. Y habíamos visto que normalmente pigmentos biliares como la bilirrubina no deberían existir o tienen que ser menos de 0,2 miligramos sobre decilitro. Y es positiva en casos de obstrucción de la vía biliar o en caso de daño hepático como las hepatitis. Bueno, pasamos a un apartado que son los cuerpos cetónicos. Muy bien. Eh, los cuerpos cetónicos o las cetonas van a aparecer en la orina cuando el organismo toma vías alternas para la producción de azúcar. Cuando hablamos de la beta-oxidación y de la gluconeogénesis, cuando nosotros agotamos nuestras reservas de azúcar, ¿de dónde sacamos azúcar para mantener estables los órganos como el cerebro, el corazón y el riñón? Sacamos de las grasas, ¿no? De las proteínas y las grasas. Entonces, este camino bioquímico donde se convierten las grasas en azúcar, pues genera lo que son los cuerpos cetónicos, ¿no? Esto es muy importante que conozcan. Tenemos tres cuerpos cetónicos: el ácido acetoacético, el beta-hidroxibutírico y la acetona. Entonces, en condiciones normales, cuando una persona está con valores de azúcar normal en sangre, o sea, una glucemia de 60 a 100 miligramos sobre decilitro, pues no debería haber cuerpos cetónicos. ¿Qué interpretamos cuando hay la presencia de cuerpos cetónicos y nos dice positivo? Significa que el paciente está en un ayuno prolongado, por ejemplo, pacientes que entran en huelga de hambre, ¿no? O pacientes que están en inanición, que no tienen acceso a la alimentación por diferentes razones, pues se va a generar los cuerpos cetónicos. Y obviamente en pacientes con una diabetes descompensada, o sea, aquellos que hacen cuadros de hipoglucemia. Otro aspecto que vamos a valorar son los nitritos. Los nitritos, muy bien, son la reacción de ciertas bacterias con la esterasa leucocitaria o la nitrato reductasa de la orina. Ciertas bacterias van a reaccionar con la nitrato reductasa de la orina, sobre todo algunos gram negativos como la Escherichia coli y algunos gram positivos van a dar una respuesta o un resultado de nitritos positivo. Muy bien. Pasa, pasa nomás. Esto es cerrarlo, por favor. ¿Ya? Eh, bueno, les decía que puede darnos positivo cuando hay gérmenes gram negativos, como la Escherichia coli y algunos gram positivos. Normalmente debe ser negativo. Entonces, la presencia de nitritos que nos diga positivos nos hace sospechar de infección urinaria, pero como señala ahí en la diapositiva, no en todas las infecciones urinarias. Si bien las infecciones urinarias están generalmente ocasionadas por la Escherichia coli, que es un gran negativo, hay otras bacterias también que pueden generar infección urinaria. Entonces, de acá debo indicarles que si tenemos sospecha de un paciente que tenga infección urinaria, tienes los síntomas clásicos de dolor lumbar, fiebre, tiene dolor a la orina y orinas fétidas, pero los nitritos me dicen negativo, no descarto totalmente que este paciente no tenga infección urinaria, porque recuerden, no todas las bacterias van a dar nitritos positivos.
Entonces, puede haber infecciones urinarias con nitritos negativo. Muy bien. Bueno, y la última parte del examen microscópico es el examen de sedimento, ¿no? Como les había comentado en las anteriores clases, la muestra de orina se lleva a un tubo de ensayo, muy bien. Este tubo de ensayo se lleva a una centrifugadora que centrifuga la muestra a 5.000 a 10.000 revoluciones por minuto y hace que se sedimente la orina. Lo que queda en el fondo se extrae con una pipeta y se lo pone al microscopio para observar los componentes celulares y otros componentes, ¿no? Como bacterias, cilindros, cristales en la orina. Por eso el examen microscópico también se lo conoce como examen de sedimento. Y como vamos a ver al final de esta presentación, voy a mostrar exámenes de orina para que apliquemos todo lo que hemos revisado hasta ahora. Bueno, ¿cuáles son los componentes del examen microscópico? Evaluar la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales, células renales, cilindros, bacterias, y aquí me falta uno que son los cristales, que los voy a mostrar. Muy bien. Bueno, cuando nosotros evaluamos al microscopio la muestra de orina, no debería haber glóbulos rojos, chicos, no debería, pero se considera normal hasta 5 células por campo, o sea, una, dos, tres, cuatro, 5 como máximo deberíamos tener. Ven, en algunos textos te dice hasta 3 por campo. La idea es que no pase de 5 o no pase de 3 por campo. Muy bien. Cuando ya existen más de 5 células por campo, por ejemplo, de 5 a 100 se llama hematuria, microhematuria. Cuando ya son más de 100 células por campo, se conoce como macrohematuria. Muy bien. Entonces, les había dicho que acá, por ejemplo, en el examen bioquímico de la orina puede haber una cruz y nos puede significar examen de químico de sangre positivo o leve. Pero existe falsos positivos, o sea, ¿qué quiere decir? Que en el examen químico nos va a decir hay sangre, es positivo, pero puede ser por otras razones que no sean daño en el riñón, como contaminación con cloro, la presencia de yodo povidona o proliferación bacteriana en la muestra de orina, o alimentos o fármacos que pigmenten la orina. Entonces, si nosotros tenemos sangre en la orina, perdón, sangre en la parte química de la orina, vamos a ir y analizar lo que es el reporte del examen microscópico. Si nos dice hay 3 células por campo, pues eso es normal, no es hematuria. Si nos dice que hay más de 5, eso es hematuria, una hematuria verdadera. Ahora, la causa de la hematuria puede ser nefrológica o urológica. Nefrológica se refiere a causa renal, sobre todo glomerular, y urológica se refiere a causa de la vía urinaria. Y aquí tenemos ejemplos. Nefrológica se refiere exactamente a una causa glomerular, ya en el glomérulo, que es casi el 70-75% de presentación. El resto es urológica. ¿Qué causas urológicas tenemos? Tumores, infecciones urinarias, presencia de cálculos renales que estén en el riñón o que hay alteraciones de la vía urinaria, los cálculos en el uréter, tumores también ureterales, o cáncer de vejiga, tumores de vejiga, también que haya cálculo en la vejiga, o problemas de la próstata. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos más de 5 glóbulos rojos por campo, lo primero que debemos hacer es dividir. ¿Será renal? ¿Será urológico? ¿Y cómo nos damos cuenta? Gracias a un estudio que se llama morfología de glóbulos rojos. Normalmente los glóbulos rojos sabemos que tiene una forma de disco bicóncava, ¿ya? Ahora, cuando los glóbulos rojos pierden esta forma de disco bicóncava y se forman estrellados, fantasmas, hay vacíos, hay polidiverticulares, espiculados, se llama glóbulos rojos dismórficos, que han alterado su forma. ¿Qué significa eso? Cuando el origen es glomerular,
significa que el glóbulo rojo está atravesando las tres capas de la barrera de la filtración: el endotelio capilar, la membrana basal y la capa de podocitos. Y en ese curso que va atravesando el glóbulo rojo, esta barrera de filtración, y a medida que recorre lo que es los túbulos, ¿no? Donde decíamos que hay cambios de la osmolaridad, ¿no ve? Esto estamos avanzando esta semana en el asa de Henle cambia la osmolaridad, pues esos cambios de osmolaridad más ese paso inicial en la barrera de filtración van a deformar al glóbulo rojo, lo van a convertir en un dismórfico. Pero si el glóbulo rojo proviene de fuera del glomérulo renal, llámese pelvis renal, cápsula renal, uréter, pues el glóbulo rojo no va a cambiar su forma. Entonces, en conclusión, la hematuria nefrológica tiene glóbulos rojos dismórficos y la hematuria urológica tiene glóbulos rojos isomórficos. Con eso yo ya puedo hacer un diagnóstico diferencial, porque no es lo mismo tratar un cálculo renal que un daño glomerular. El cálculo renal se trata mediante cirugía generalmente. En cambio, el daño glomerular se utiliza fármacos inmunosupresores como los corticoides, el micofenolato o la ciclofosfamida. Muy bien, mucho ojo con eso. Justamente este apartado es un área de la nefrología que nos habla de las glomerulopatías o enfermedades glomerulares y nosotros estamos años estudiando este problema. Muy bien, hay libros enteros de glomerulopatías. Vámonos a otro apartado que son de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos normalmente deben ser igual que los glóbulos rojos, menos de 5 glóbulos blancos por campo. Bueno, algunos textos te dicen de 5 a 10. Eh, bueno, con tal que no sean más de 10 por campo, muy bien, ¿no? Si hay glóbulos blancos, pues nos va a representar la presencia de leucocitos en orina, se denomina leucocituria. Ahora, puede haber leucocituria más bacteriuria. La leucocituria es la presencia de más de 5 glóbulos blancos por campo con la presencia de bacterias. Eso nos hace sospechar de una infección de vías urinarias. Ahora, si existe leucocituria sin bacteriuria, o sea, sin la presencia de bacterias, perdón, denme un momento. Ya. Eh, Generalmente la presencia, disculpe, ya. Generalmente la presencia de leucocitos, en la gran mayoría, dice, la presencia de leucocitos es infección urinaria. No necesariamente, porque puede haber leucocitos sin bacterias y eso se puede dar en caso de tuberculosis renal, muy bien. Puede estar presente, por ejemplo, en casos de glomerulonefritis, en nefritis intersticial. O sea, no todo lo que es presencia de leucocituria representa infección urinaria. Puede haber infección urinaria por bacterias. Puede haber infección por otro tipo de gérmenes como el micoplasma tuberculosis, no, de la tuberculosis. Puede haber también por la presencia de, si a esto se suma la presencia de cilindros y eritrocitos, puede ser un daño glomerular o puede significar de nefritis intersticial aguda. Muy bien. Vámonos a la parte de las células epiteliales planas. Las células epiteliales pueden ser planas, de transición o renales. Normalmente dice que debe ser uno por campo. Las células epiteliales planas, ¿de dónde provienen? Son la descamación periódica de las células tubulares. Muy bien, son planas de gran tamaño con núcleos propios. Generalmente esto carecen de importancia diagnóstica, ¿ya? O sea, no tienen relevancia porque es una regeneración constante de las células tubulares.
Luego tengo epitelio de transición que proviene de la pelvis renal, los cálices, uretra y vejiga. Estas células son esféricas, piriformes y pueden tener proyecciones apendiculares. Muy bien. Estas generalmente pueden estar presentes en casos de irritación vesical, como la presencia de una sonda uretral. Muy bien. Ahora, las que tienen alteración en su forma pueden hacernos sospechar de malignidad o cáncer. Las células del epitelio del túbulo renal se van a reconocer porque son esféricas y de menor tamaño y con un núcleo redondo y excéntrico. A veces no es normal encontrarlas, muy bien, estas células del epitelio, porque nos puede representar casos de necrosis tubular renal o la intoxicación por sustancias tóxicas. Miren, aquí tengo las células epiteliales planas, ¿no? Aquí tengo las células del epitelio tubular, las células del epitelio de transición. Vamos a otro componente que es evaluar la presencia de cristales. Los cristales pueden ser fisiológicos o patológicos. Puede haber cristales de ácido úrico, de oxalato de calcio, uratos amorfos y de uratos de sodio. Y puede haber cristales patológicos de cistina y colesterol. Sin embargo, si los cristales son escasos, en general, ya sean estos fisiológicos o patológicos, no representan ninguna patología como tal, pero cuando hay, dice, cristales en abundante cantidad de cualquiera de estos que se menciona, ¿en qué nos va a hacer sospechar la presencia de cristales? El que el paciente está generando cálculos renales. Muy bien. Por ejemplo, si tengo varios cristales de ácido úrico, como ven acá, tiene una forma romboidal o de diamante, pues me hace sospechar que hay cálculos de ácido úrico. Puede haber cálculos de oxalato de calcio que tienen estos cristales una forma, en este caso, cuadrangular, muy bien, son planas, como ven acá. Cuando vemos cristales de esta forma, cuadradas y planas, pues estamos hablando de cristales de oxalato de calcio. Cuando veo cristales en forma estrellada, ¿no? Me hace sospechar de fosfato de calcio o también se le llama cristales de bruschita. Muy bien. Bueno, vamos a otro apartado que es la presencia de cilindros. La presencia de cilindros son floculación de las proteínas que secreta el asa de Henle. ¿Qué proteína secreta el asa ascendente de Henle? La proteína de Tam-Horsal, o también llamada uromodulina. Estas proteínas se pueden unir a varios componentes de la orina. Se pueden unir a células, se pueden unir a lípidos, se pueden unir a glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales. Cuando estas proteínas no se unen a uno de estos componentes, se van a formar los cilindros hialinos, granulosos, serios, grasos, eritrocitarios, leucocitarios e epiteliales. Factores de riesgo para que se produzcan cristales, por ejemplo, éstasis, o sea, falta de flujo o obstrucción del flujo tubular, aumento de la osmolaridad, enlentecimiento del flujo urinario en caso de inflamación o cálculos renales, pues va a haber la presencia de cilindros. Los cilindros hialinos, este es un cilindro, como se ve acá, son claros, muy bien. Cilindro granuloso tiene granulaciones, ¿listo? Tengo el cilindro serio, que tiene la forma semicilíndrica, y esto se ve sobre todo en la insuficiencia renal crónica. Y tengo un cilindro leucocitario, donde hay varios glóbulos blancos unidos formando un cilindro. También puedo tener cilindro eritrocitario, donde se depositan varios glóbulos rojos. Muy bien. También puede haber cilindro de gotitas de lípidos o gotitas de grasa. Muy bien. Hasta ahí hemos avanzado, ¿no? Esta parte. Muy bien. A continuación, ah, vamos a ver. A continuación, vamos a presentar exámenes de orina de pacientes reales que vemos en la consulta. Muy bien. Y esta parte es muy interesante, muy importante, porque todo lo que les he ido explicando hasta ahora, desde fisiología, ¿no? De filtrado glomerular, regulación y equilibrio, regulación y absorción de la función tubular, y más examen de orina, se aplica en esta parte, en examen de orina.
Muy bien. Entonces presten un poco de atención a esto para que podamos entenderlo. Ok, vamos acá. Bueno, eh, aquí tenemos un examen de orina, muy bien, ¿no? Donde se puede ver, ¿no? Los datos del paciente, pero lo que ya de entrada ven acá es los tres componentes del examen de orina, de arriba hacia abajo, examen físico, examen químico y examen de sedimento. Muy bien, ahí tengo los tres componentes. Nuevamente mostramos examen físico, examen químico y examen de sedimento. Muy bien, este es de una paciente, bueno, un paciente de 48 años de edad, masculino, ¿no? Eh, Veamos, vamos a aproximarnos a examen físico. Ahí se ve bien, ¿no ve? Examen físico. Ok. Vemos al lado izquierdo, no puedo señalarlo porque lo he hecho zoom, pero al lado izquierdo ya vemos las características del examen de físico. Color, aspecto, espuma, reacción, pH, densidad y olor. Todo lo que hemos visto los anteriores días. En el color me dice amarillo claro. ¿Eso es normal? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, chicos? Dice color es normal, ¿no ven? Amarillo claro. Aspecto. Habíamos dicho que el aspecto normalmente de la orina es límpido o limpio. ¿Aquí qué dice? Turbio, lechoso. Eso ya no es normal. Un aspecto turbio nos hace sospechar de infección. Espuma, acá no es que no nos haya reportado, no existe espuma en esta orina. Reacción es ácido, su pH es 6, eso es normal. Y densidad 1025, hemos dicho que es de 1010 a 1030. Y tiene un olor fétido. Entonces, las únicas alteraciones que veo acá, el olor es fétido y el aspecto es turbio. Hasta que ya uno sospecha que está con infección. Vámonos al examen químico. Albúmina, negativo. Ciertos exámenes de orina nos van a reportar la parte de proteínas como albúmina. Puede decirnos albúmina o proteinuria en el examen químico. ¿Por qué albúmina? Porque la albúmina casi representa el 60 a 70% de las proteínas, ¿no? Y es la proteína principal. Entonces, por eso algunos exámenes de orina nos dicen, nos reportan como albúmina. Negativo, eso se considera normal. Pero miren acá, glucosa, 250 miligramos en tira reactiva. Eso ya no es normal. Significa que este paciente probablemente esté con un problema de reabsorción en el túbulo proximal, ya sea por hiperglucemia o porque el túbulo renal no está reabsorbiendo el azúcar como en un síndrome de Fanconi. Y ya las otras características, la acetona, la sangre, pigmentos biliares, urobilinógeno, todo negativo. Habíamos dicho que, miren, con estas características de turbio lechoso y olor fétido, podemos pensar en infección urinaria. Y les decía hace rato, ¿no? Los nitritos no siempre van a ser positivos, como en este caso nos dice negativo. Vámonos al examen microscópico o de sedimento. Hematíes, nada, negativo. Leucocitos, de 6 a 8 cada 2 campos. Hemos dicho que lo normal es hasta 5, que hay un poco de leucocituria. Células epiteliales no se observan, los cilindros hialinos, hemáticos mixtos tampoco, y bacterias escasas. Miren, bacterias escasas. Normalmente sí hay bacterias en la orina por la contaminación de la muestra en la uretra distal. Entonces, ¿yo qué hago para corroborar si hay infección urinaria? Pido un cultivo de orina, como en el caso clínico de esta semana que hemos presentado a una paciente diabética con infección urinaria. Muy bien, porque miren, hay un aspecto turbio, un olor fétido, hay algo de leucocituria, pero me dice escasas bacterias, entonces voy a pedir un cultivo de orina. Pero lo que llama la atención acá, chicos, es que otros, dice, gran cantidad de levaduras en gemación. ¿Qué significa que eso? Que probablemente si es infección, no sea una infección común,
sea una infección secundaria a gérmenes menos frecuentes, como las levaduras o los hongos. Muy bien. Me parece que este es un paciente diabético que está generando una infección urinaria complicada porque es por un germen, ¿no?, de menor presentación en frecuencia. Muy bien. Si tienen dudas, me dicen, doctor, no he entendido esta parte. Vamos a pasar a 8. Vámonos a otro examen de orina. Examen físico. Color amarillo paja, eso es normal. Aspecto límpido, eso está muy bien. Densidad 1015, está normal. Reacción ácida y pH 5,5, normal. Olor sui generis. Todo hasta acá, ¿qué opinan? Está normal. Nos pasamos al examen químico. Miren, dice albúmina 15. Eso ya no es normal, chicos. Eso no es normal. Dosificación de proteínas no reporta. Miren, glucosa de 2000 miligramos. Habíamos dicho que puede haber glucosuria cuando se vence el umbral renal para la glucosa y es 180 o 200. Este está casi en 2 gramos. Y miren, cetonas, 160. Pigmentos biliares, urobilinógeno, nitritos, negativo. Hasta acá está casi sencillo. Esto es probablemente de un paciente diabético, porque hay glucosuria y hay cetonas. Muy bien. Y este paciente diabético ya está provocando, me parece, daño en el riñoncito, en el glomérulo, porque está habiendo proteinuria o albuminuria. Si nos vamos al examen microscópico, pues no hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos, el resto de células normal y bacterias escasas. Lo más probable de esto es que sea de un paciente diabético descompensado. Muy bien, y si se dan cuenta, miren, este examen de orina me está permitiendo hacer un diagnóstico de una enfermedad que está fuera del riñón, de una enfermedad metabólica como la diabetes. Como les decía al inicio de la clase, este examen de orina, bueno, el examen de orina nos permite evaluar varias características o aspectos del organismo. Vámonos con otro examen de orina. Color. Color amarillo ámbar, ligeramente turbio, densidad normal, reacción ácida y ligeramente fétido. Parece también una infección urinaria. Pero aquí miren, tiene albuminuria, glucosa negativo, cetonas negativo. Pero miren, sangre. Aquí esto cómo se lee. 3 cruces. De acuerdo a la información que les compartí, esa es su sangre moderada grave, la presencia de sangre no grave. Pigmentos biliares, 2 no es mucho, y nitritos positivo, ¿no? Aquí ya nos hace sospechar con mucha mayor razón de una infección urinaria. La sangre puede estar en infección urinaria, les había dicho. Y miren, vamos a hematías y dice campos cubiertos. ¿Qué significa campos cubiertos? Que ni bien ven al microscopio la muestra, está todo lleno de sangre. Hay leucocituria también, y miren, hay bacterias en abundante cantidad. Este paciente está con una infección urinaria muy fuerte, tiene daño glomerular probablemente, y la sangre, lo que corresponderíamos a hacer es, si bien está fuertemente asociada a infección, deberíamos pedirle que una morfología de glóbulos rojos en orina para ver si la causa es nefrológica o urológica y pedirle una proteinuria de 24 horas. Esos 2 estudios corresponde hacer luego de esto. Entonces, cuando tenemos albuminuria, como en este caso o como en este, les había dicho que esto puede ser positivo en ciertas condiciones como la dieta, ejercicio, deshidratación, etcétera. Entonces, nosotros deberíamos pedir como segunda parte del protocolo una proteinuria de 24 horas. Y aquí tienen. Bien, este es de una paciente femenina de 27 años de edad, muy bien, la unidad de nefrología donde yo trabajo, ¿no? Y aquí tenemos proteinuria de 24 horas en un volumen de 1430 ml. ¿Cuánto dice acá? 0,86, ¿qué? Gramos. ¿Eso cuánto es en miligramos? Más de 800 miligramos, 866 miligramos. Y hemos dicho que lo normal es hasta 150 miligramos. O bueno, si quieren en gramos, hasta 0,15 gramos. Este paciente está con proteinuria verdaderamente. Entonces hay que buscar que no esté con un daño glomerular. ¿Alguna pregunta, chicos? Justamente
Les traía este video para que puedan ver, miren, el tema de la proteinuria. Doctor, ¿esta orina es normal? Una de las preocupaciones más frecuentes de mis pacientes es que orinen con espuma. Hoy te voy a explicar cuándo es normal y cuándo no. La espuma en la orina se considera normal cuando cumple las siguientes características. Si tú ves la espuma con burbujas grandes y claras y que desaparecen al descargar el agua del inodoro, felicidades, eso se considera normal. Esto puede estar ocasionado por los siguientes factores: una orina muy concentrada, por los productos químicos que se utilizan para lavar el inodoro, o simplemente cuando cursas con una infección urinaria. Ahora, ¿cuándo no se considera una espuma normal? Cuando la espuma que ves en la orina es blanca, persistente y no desaparece al descargar el agua del inodoro. Estas características nos pueden indicar que está sucediendo algo en tus riñones. Para abordar este tipo de manifestaciones, nosotros te pediremos un examen general de orina y una proteinuria de 24 horas. No olvides visitar a tu nefrólogo. Soy el doctor Wilder Vilca. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué opinan? Bueno, también mostrarles, ¿no? Aquí tengo otros videitos. Miren, a ver, vamos a compartir este es más didáctico. I want to break free. I want to break free. Bueno, para los que no conocían, tengo una red social del TikTok para lo que es la atención en nefrología. Les invito a seguirme, muy bien, se llama Dr. Wilder Nefrólogo. Ahí compartimos periódicamente información, como vieron, la de la espuma, ¿no? Algunos videos un poquito para, digamos, distraernos. De hecho, en realidad esto es para tomar conciencia, porque recuerdan ese meme, ¿no? Esa propaganda de Pepsi donde está tomando, ¿no? Su gaseosa. Pues el consumo de gaseosas obviamente es dañino para los riñones. Si sigues tomando gaseosa en exceso, puedes dañar tus riñones, incluso llegar a diálisis. Mostramos procedimientos que hacemos en nefrología, como instalación de catéter de hemodiálisis, ecografías renales y una variedad de cosas también a los congresos a los que asistimos. Muy bien, compartimos. Entonces, pues me ayudarían siguiéndome, ¿no? En esta página para que podamos compartir información, no solo con ustedes que están estudiando medicina, sino con sus familiares, amigos que quieran saber cómo cuidar nuestros riñoncitos, cuándo son los signos de alarma, ¿no? Entonces, por favor, a ver si se dan una vueltita ahí por el TikTok y bueno, ven, comparten esa información. Entonces, bueno, entonces, acá con mi riñoncito, este es uno de mis riñoncitos que tengo para explicar en la consulta a mis pacientitos. Concluimos las clases de fisiología renal. Lamentablemente, por estos temas de los paros, bloqueos, no hemos podido dar continuidad a la clase presencial, que a mí me parece la mejor forma de dar las clases teóricas, ¿no? No hemos podido realizar aquello, pero bueno, gracias a este medio hemos dado continuidad en las teóricas. ¿Qué más antes de despedirnos? Bueno, como les había dicho en algún momento, bueno, son varios estudiantes, muchos se animan a veces a asistir al hospital. Entonces, estaba pensando, no necesariamente les voy a decir, vénganse este sábado, sino todo aquel estudiante que en algún momento tenga tiempo libre el sábado o quiera pasar visita médica, que no es prácticamente, no tienen que hacer nada en específico, sino me escriben el viernes en la tarde, me dicen, doctor, mañana puedo pasar un rato por el hospital. Dale, obviamente me escriben, me avisan y yo les hago pasar. Generalmente pasamos visita a las 9:30 de la mañana, los sábados, ¿no? Si están animados, se vienen, se dan una vueltita, si conocen parte del hospital, ven pacientes del área de nefrología.
Esa es la ventaja que, bueno, tengo, ¿no? Yo practico, ¿no? Bueno, ¿cómo que practico? Estoy constantemente en actividad, ¿no? Asistencial, laboral, no solo con ustedes, también con los residentes de nefrología, aquellos que están haciendo su especialidad. Entonces, sinceramente les puedo comentar que me gusta dar la docencia y que me gusta compartir esta información. Como hubiese gustado que lo hagan en su momento mis docentes, que he tenido buenos, ¿no? Pero como en todo, hay todo tipo de docentes, ¿no es cierto? Entonces uno trata de ser y dar lo mejor y ser lo mejor en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, sinceramente a mí me gusta compartir con todos ustedes esta información y nada, agradecerles por su asistencia. Seguramente nos vamos a ver en otra oportunidad. Seguro que nos vamos a ver porque, como saben, yo trabajo en el hospital de clínicas. Ya cuando estén en cuarto, quinto año van a estar viniendo al hospital. Ahí nos saludamos. Y varios de ustedes que han sido igual mis estudiantes en algún momento, ahora están haciendo internado, por ejemplo. Tengo varios internitos que están rotando por mi unidad. Y bueno, es bonito volver a verlos a todos, ¿no? Si tienen preguntas, dudas, sugerencias o comentarios, estamos abiertos en este momento antes de despedirnos. Bueno, creo que están tímidos. Bueno, agradecerles por su asistencia y que tengan un bonito día. La siguiente semana, por si acaso, es la actividad práctica examen general de orina. No sé si se vaya a hacer práctica presencial, esperemos que sí, la verdad, porque como van a ver en la guía de prácticas, van a traer muestras de orina de diferentes pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes hepatópatas, incluso la de ustedes, en la guía de prácticas, estén atentos, va a indicar qué tipo de muestras traer. Entonces, con eso se estaría concluyendo lo que es el capítulo renal. Y si es posible, nos vamos a ver en una siguiente teórica. No sé si es que me tocará alguna. Si es así, nos vemos en una siguiente teórica y si no, en la universidad. Muy bien. Aquí. Doctor, Dígame. entonces esta semana no vamos a realizar la práctica que vendría. O sea, no se va a realizar ninguna práctica. No, 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 no. Esta semana se está haciendo la actividad de la dinámica de función tubular por vía virtual. Todos los grupos ya están haciendo por vía Google Meet, por las plataformas digitales. Para la siguiente semana corresponde examen general de orina. Entonces, sí o sí vamos a hacerlo presencial, pero eso está a disposición del jefe de cátedra. Entonces, eso significa que hay que esperar el comunicado del doctor Ponce, si se va a realizar como tal la siguiente semana. Es lo que corresponde, les digo, ¿no? Entonces, estamos a disposición de lo que vaya a pasar la siguiente semana. Pero esta semana todos ya estamos pasando lo que es función tubular, vía Zoom o Google Meet. Está bien, doctor, gracias. Sí, cuidado, piensen que digan, no, el doctor Vilca ha dicho que esta semana no hay clase. Esta semana es normal, pero de forma virtual, ya que es caso clínico. Muy bien, la siguiente semana correspondería a lo que es la práctica de examen general de orina y de eso estamos a disposición de cómo lo vamos a hacer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí les muestro mi riñoncito otra vez. Se cuidan, chicos, que estén bien. Chao. Hasta luego, doctor.